En segundo punto, usted ha comentado que con esta cuarta transformación, una de sus prioridades es que el sistema de salud en México sea digno para todos los mexicanos, todas y todos los mexicanos. En consecuencia, una de las inquietudes que ha tenido la población con base en esta vacuna también, que viene a cambiar el aspecto de la pandemia, es, punto número uno, una doble vacunación. Habrá gente en algún momento dado que quisiera aplicarse la vacuna primero de Pfizer y después la vacuna en todo caso de CanSino. ¿Hay alguna estrategia para evitar esto? Por el temor que pueda existir de que tal vez con esta no soy inmune al 100% y me pongo la otra para ser más inmune. Digo, hablando en la generalidad. Ese sería un aspecto. Y con el otro aspecto, señor presidente, con toda esta condición de la vacuna que se viene dando y las enfermedades como la influenza, ¿habrá pensado el gobierno, habrá alguna estrategia por parte del Gabinete de Salud de tener una cartilla de vacunación digital para que toda la población pueda estar verdaderamente, que el gobierno tenga información de que toda la población esté verdaderamente bien vacunada? Y si se ha tenido acercamientos con la iniciativa privada, en este caso como con Carlos Slim, que en otros países ha implementado o ha hecho eventos con base en este mismo tema de una cartilla de vacunación digital. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, gracias por las preguntas. Me parece que son muy útiles para abordar temas de interés general. Sobre la primera pregunta, desde el punto de vista técnico, desde luego, es posible que no le pasaría nada perjudicial a una persona que se pusiera dos diferentes vacunas, pero se vuelve innecesario, en el sentido de que la mayoría de las vacunas que hasta el momento se conoce su eficacia, que son muy poquitas, tienen eficacias muy altas. Eficacia, en términos llanos, es la capacidad de protección y se mide en porcentajes, es el porcentaje de reducción del riesgo de infectarse, comparando a personas vacunadas contra personas no vacunadas. Entonces, en general, las que hasta el momento se conocen tienen muy altas capacidades de protección y se vuelve innecesario ponerse una segunda vacuna. Hay esquemas de 2 dosis como el de Pfizer, hay esquemas que serán de 1 dosis como el de CanSino, pero me estoy refiriendo a lo que usted señala, que alguien diga hoy me pongo la de Pfizer, mañana la de CanSino, mañana la de Astra, pasado mañana la de Janssen, ¿no? Si no, pasado mañana en los meses siguientes. Entonces hacemos el señalamiento para toda la población que no es necesario vacunarse más de una vez solamente con el esquema que se recomienda. Que si tenemos un mecanismo para evitar que ocurra esto, sí lo tenemos. Tenemos un sistema de información que fue diseñado y establecido, elaborado específicamente pensando en la vacunación COVID. Lo empezamos a utilizar desde octubre, cuando arrancamos el 1 de octubre, la vacunación contra influenza, y este es un sistema de información muy robusto que nos permite tener la identificación persona por persona de quienes serán vacunados. Y esto lo que nos permite es identificar quién ya fue vacunado y de qué vacuna. Esto se relaciona con su segunda pregunta, que veo que está muy dirigida al tema de las cartillas electrónicas y específicamente de la Fundación Carlos Slim. Le comento, durante el sexenio pasado, la Fundación Carlos Slim para la Salud le ofreció al Gobierno de México, a la Secretaría de Salud, una cartilla electrónica de vacunación. Esto fue establecido desde el 2015 y se empezó a ampliar 2016, 2017 y 2018. Se logró tener esta cartilla en 18 entidades federativas, empezaron en Hidalgo, después se utilizó en otras 17 entidades federativas. Llegó un punto en donde los gobiernos de las entidades federativas empezaron a valorar la contribución que tenía esta cartilla electrónica de vacunación, y cuando empezamos en esta administración, justo el punto era revisar cuáles habían sido las bondades de esta cartilla y cuáles eran las limitaciones y cuáles eran las necesidades de un sistema de información para el programa de vacunación universal de México. Durante 2019
en el Consejo Nacional de Salud esta reflexión se estuvo manteniendo abierta, y lo que encontramos por consenso del Consejo Nacional de Salud, que está representado por los 32 entidades federativas y lo preside el secretario de Salud, y también participan las personas directoras de las instituciones nacionales de salud, tanto civiles como militares, fue que esta cartilla, si bien tuvo algunas ventajas para el nivel operativo, tenía un chip electrónico, se usaba con unas tabletas electrónicas, que las primeras las donó la Fundación Carlos Slim, las siguientes había que comprarlas. Entonces se evaluó que el costo de sostener este tipo de sistema era innecesariamente alto respecto a la utilidad que tenía. Pero aquí destaco que no es por falta de recursos, sino es porque la utilidad era muy limitada. Tenía varios elementos que son dignos de mención, insisto, que facilitaban el trabajo de la persona vacunadora, pero estaba muy lejos de ser un sistema nacional de información para el Programa Nacional de Vacunación. Regreso a mi primer comentario, a la primera pregunta. El sistema de información del que estoy hablando para la vacunación COVID no tuvo un costo adicional, se desarrolló utilizando las capacidades de los funcionarios públicos. Destaco en particular la persona titular de la Política Digital Nacional, Emiliano Calderón, y también del ingeniero César Vélez Andrade, quien es el director general de Tecnologías de Información de la Secretaría de Salud. Y en un tiempo sorprendentemente corto, comparado con lo habitual del desarrollo de sistemas de información, desarrollaron un sistema muy robusto, muy robusto, que nos permitirá tener un sistema de información nacional para el Programa Nacional de Vacunación de manera inmediata. Se estrenará precisamente con COVID-19, pero será para uso de todo el sistema de vacunación, todo el programa. Muchas gracias.